Bueno, pues como ya son y 5, bienvenidos y bienvenidas a esta masterclass, que Xavier nos va a compartir el tema y sus ideas, de qué va esto de la mirada transformadora, ¿no?, en una organización educativa. Bueno, ya saben que esta masterclass está enmarcada dentro del programa de liderazgo experiencial consciente. De hecho, aquí hay algunos alumnos ya matriculados en el programa. Es un programa que une esa mirada transformacional que hoy Xavier nos va a compartir con la mirada sistémica, con esa mirada sistémica a la organización y a nuestros equipos, que hace que estas dos miradas integradas nos den elementos muy interesantes, elementos que a lo mejor no somos conscientes ahora, pero que realmente nos permiten enfocar nuestro liderazgo con una mayor conciencia y con una mirada muy enfocada realmente a la transformación, ¿no? A una transformación que va más allá de poner innovaciones, sino que realmente una transformación profunda y que requiere un liderazgo distinto de los directivos. Algunos de ustedes están aquí ya con tiempo llevando innovaciones, pero es ese paso más de decir, venga, en esa transformación yo quiero dar un paso más en esa mirada consciente en lo que refiere a mi liderazgo para realmente dar la vuelta a la organización, ¿no? Entonces, la masterclass dura 60 minutos y luego, como decía hace un rato, los alumnos matriculados a la formación se quedan un ratito. Y, decirles que esto va a quedar grabado, la masterclass va a quedar grabada y automáticamente, después de terminar, se les va a enviar la grabación de la masterclass para que ustedes la puedan tener. Como forma parte de la formación del programa de liderazgo experiencial consciente, el mes pasado tuvimos la masterclass de Joan Corbalán, que es la persona con quien hacemos esta formación. Esta formación la hacemos Joan Corbalán y Reimagine. Joan Corbalán aporta la mirada sistémica y Reimagine aporta la mirada transformadora, ¿no? Entonces, también si quieren ver la masterclass del otro día, quien no pudo verla, si entran a la web de Liderazgo Experiencial Consciente, que quizá lo podemos poner aquí en el chat, la dirección exacta de la página web, ¿no? A Virginia o Andreu, si me apoyan en ponerlo en el chat, y así, exactamente, gracias. Y ahí mismo pueden descargarse toda la información y ver las masterclass, ¿sí? Entonces, también les enviaremos la grabación y el link de la web para que puedan tener toda la información que precisen y, si no, en cualquier caso, tienen los contactos nuestros, una llamada, un mail para concretar conversación y encantados. Pues ya, como dura 60 minutos, voy a ir rápida. Les presento a Xavier Agay. Yo creo que aquí todo el mundo lo conoce, de los que he visto yo. Creo que todo el mundo te conoce, Xavier, con lo cual no hace falta mucha presentación. Ya sabéis que Xavier es el presidente de Reimagine y pues todos los que estáis aquí, al menos él tiene el gusto y creo que él debe decir que tiene la suerte de conoceros a todas y a todos vosotros y no solo conoceros, sino trabajar. Algunos ya llevamos más tiempo. Con algunos acabamos de encontrarnos, con los que están en México. Ayer llegamos de México, así que casi estamos ahí. Bien, Xavier, yo no me alargo más porque lo interesante es que te escuchen a ti. Así que adelante. Pues muchas gracias, Junquera, y muchas gracias a ustedes por estar aquí. En el marco de este curso, de este programa de liderazgo experiencial consciente, hoy voy a hablarles de la mirada transformacional a la institución educativa. En la anterior masterclass, hace un mes, Joan, por cierto, si alguno de los que están aquí se la perdió, recuerden que pueden visionarla entrando a nuestra página web de liderazgo experiencial consciente. Joan les habló de la mirada sistémica. Y hoy yo voy a hablarles de la mirada transformacional, viendo la institución educativa como una organización que se debe transformar a medida que avanza la innovación y el cambio.
¿Yo qué les voy a decir? Ustedes seguro que conocen más a fondo la institución educativa en la que están y seguramente con su liderazgo y con los cambios que han realizado y enfrentado en los últimos años, han operativizado muchas acciones, muchos cambios. Por tanto, ustedes ya conocen este entorno. Sin embargo, pocas veces nos hemos detenido a reflexionar sobre cuáles son las ideas y los marcos mentales que tenemos respecto a lo que es una organización. Porque muchas veces es como si consideráramos que esto es una cosa hecha. Como estamos más centrados en la dirección, en la gestión, en lo educativo, todo lo organizativo e institucional muchas veces lo tenemos como al lado. Y por tanto, hoy vamos a reflexionar como una gran introducción a lo que es el programa de liderazgo experiencial consciente, vamos a reflexionar sobre la mirada transformacional a la organización educativa, a la institución educativa que ya se viene transformando y que aspiramos a transformarla mucho más. Por tanto, yo voy a intentar de una manera sencilla y clara y transparente explicar un poco en qué consiste la mirada transformacional, cómo me gustaría ver, cómo veo la organización, la institución educativa y qué elementos hemos de tener en cuenta dentro de esta mirada transformacional para hacer los cambios. Bien, empecemos. Lo primero que me gustaría hablarles es de la mirada transformacional. ¿Qué es la mirada transformacional? ¿Qué significa? Porque me parece un punto de partida muy importante. Para mí la mirada transformacional es una vivencia, es una conciencia, es una experiencia, un propósito de sentido que tiene el directivo, el líder, que busca reevolucionar la institución, que busca reimaginar la educación en general y la institución donde está. Fíjense que en ningún momento he utilizado la palabra es un concepto, porque las miradas no son un concepto, son miradas. Y por tanto insisto en la idea de conciencia, de vivencia, de experiencia, de conexión interior, de propósito, de sentido, es decir, de propósito vital. En querer cambiar, evolucionar, reevolucionar, reimaginar la educación y la institución. En el convencimiento que nosotros vivimos y compartimos que la educación es la mejor herramienta que tenemos para transformar el mundo, que es nuestra aportación, hoy más que nunca, para educar personas que puedan vivir plenamente en el mundo que ya están viviendo y que van a vivir más. Por tanto, una educación orientada a las personas y orientada a la sociedad que estamos transformando y cambiando y a este futuro que va emergiendo. Y sobre todo, una educación no solamente pensando en los alumnos que tengo hoy, sino pensando en los alumnos que tendré. Incluso pensando en los alumnos que quizá no tendré, pero que es mi aporte, mi legado. Lo digo porque a veces el liderazgo de gestión o la dirección más de gestión está muy abocada a los alumnos que tengo hoy, que son importantes, pero más importantes son los alumnos que tendré. Entonces, como la mirada transformacional también busca jirafearse, recuerden esta palabra, es decir, tomar una cierta distancia, ahí yo incorporo esta idea de los alumnos que tendré, porque voy a tener muchos y yo ya estoy mirándoles en parte. Por eso quiero profundizar en mi mirada transformacional. Por tanto, fíjense que este es como el encargo que me hago. Difícilmente una institución, un patronato, un consejo rector me va a hacer un encargo tan claro, tan preciso, pero soy yo que me lo estoy encargando en mi vida.
y que desde este punto de vista puedo bucear, nunca mejor la expresión, en la historia y el ADN de la institución en la que estoy. Porque buscando ahí seguro que encuentro enlazo con un ADN que ya se preocupa por la educación. Muchas veces, incluso mirando a los fundadores de la institución donde estoy. Aquellas personas, familias, docentes que fundaron la institución. Porque en el fondo, fíjense que es volver a preguntarse el por qué educamos y para qué. Y esto comporta también, es decir, cuando he preguntado qué es y luego qué significa. Significa también una apertura de mente y de corazón. Una apertura de mente y de corazón como persona, como profesional, que conecta con su propósito vital, que busca realizarlo de forma tranquila y con calma, muy alejada de esta dirección de gestión a veces muy, digamos, apresada, con la agenda llena, con listas y listas, sino que con más tranquilidad, sabiendo que viene de lejos y que va mucho más lejos, pues poniendo énfasis en la apertura de mente y de corazón y con una gran disposición a trabajarse él. Porque recuerden, los que nos conocen, Junquera lo ha explicado muchas veces, la mejor herramienta, la única que tenemos para liderar somos nosotros mismos. Por tanto, con una gran disposición a trabajarse, a mirarse hacia adentro y a aprender, porque esto es lo que va a permitir que la mirada transformacional emerja. Bien, ya hemos definido el punto de partida, qué es la mirada transformacional y qué significa. Vamos ahora a intentar enfocarnos en un tema que siempre está con una cierta niebla, al que le dedicamos poco tiempo. Como máximo de esto se ocupa y poco quien lleva la administración, a veces el consejo rector o el patronato, que es esto de preguntarnos, pero ¿qué es una organización? Y específicamente, ¿qué es una organización educativa? Porque al final lo que denominamos la organización en la organización educativa es la que lo media todo, porque al final estamos dentro, porque sin organización la misión de la institución no existe. Pero muchas veces lo obviamos, porque quizá fue una gran decisión de los que fundaron, de los que crearon. Luego lo volvemos a recordar si cambiamos la fórmula jurídica o los estatutos, pero si no, esto queda en el olvido. Y como vamos a ver, es fundamental dentro de la mirada transformacional, de la mirada sistémica y para el proceso de transformación y cambio. De forma sencilla, ¿una organización qué es? Ya me han oído muchas veces, son personas que se relacionan con otras personas para que unas personas que son alumnos, sea de universidad o sea de escuelas, cuando salgan sean más personas que cuando han entrado. Esto es así y es muy sencillo. Pero fíjense el drama. Esto es lo que dejamos de ver rápidamente. Todo el mundo dice, sí, muy bien, el concepto está muy bien, pero luego cuando se pone a redactar estatutos, a organizarse, a hacer organigramas y todo eso, se olvida. La persona desaparece. Entonces, estas personas, vamos a imaginar un proceso de fundación, que son 4 o 5, de momento no hay más. ¿Qué hacen? Bueno, pues se asignan responsabilidades, luego organizan algunos procesos, por ejemplo, si hay que matricular, oye, pues hagamos un impreso de matrícula, pongámoslo en la puerta, pero luego este impreso hay que crearlo, rellenarlo, firmarlo y guardarlo. Esto es un proceso administrativo. Luego estos procesos administrativos, cuando se complican, se vuelven procesos informáticos, pero originariamente son procesos administrativos que nacen de la simple coordinación entre personas que tienen responsabilidades diferentes y han de asegurar cosas. Luego, claro, las cosas se complican un poquito más y hay que decidir un sistema de toma de decisiones, porque al principio lo deciden todos juntos, estos 4 o 5, ¿no? Entonces hay que estructurar un poco, bueno, lo que vamos a decidir juntos, lo que decide uno, lo que deciden dos.
Entonces es cuando aparecen los equipos, los consejos, las reuniones de claustro. Pero esto está vinculado a la toma de decisiones. Y finalmente emerge lo que se denomina la cultura interna de una organización. La cultura interna de una organización es todo aquello, tangible o intangible, que nos permite vivir y subsistir. Y que con el tiempo se expresa diciendo, aquí en esta casa hacemos las cosas así, o aquí las cosas se hacen de esta forma. En la cultura interna algunas cosas están escritas y muchas no, pero ya forman parte de la casa. Bueno, pues fíjense, o sea, al final responsabilidades, por tanto dirección y coordinación, procesos administrativos e informáticos, toma de decisiones y estructuración de los diferentes órganos, equipos, consejos, etcétera, y cultura interna. Esto es lo que denominamos una organización. Claro, ahí paréntesis, luego hablaremos más, la vinculación de estas pequeñas decisiones con los sistemas familiares de cada una de las personas que conforman el equipo que ha fundado es directa. Porque cuando uno crea una organización, un emprendimiento, es él con su sistema detrás, con su sistema familiar, su experiencia de lo que es organizarse, de lo que es autoridad, de lo que es responsabilidad, proyectándose. Y la suma también de las diferentes experiencias organizacionales que a lo largo de la vida cada una de estas personas ha tenido. Esto muchas veces se expresa, ¿no? Porque yo estuve en un sitio que nos hicimos un lío con no sé qué, por tanto aquí no. Pero esto a veces es consciente. El tema es que mi sistema familiar, que me condiciona incluso mucho más, muchas veces es inconsciente. Pero se transmite directamente. Bien, esto, que parece muy simple y que lo es, puede complicarse mucho, pero vamos a imaginar dos casos para ver que lo que digo es lo que nos ayuda a comprender la trascendencia de una organización. Vamos a imaginar primero una escuela rural. Imagínense, tiene 40 o 45 alumnos de todas las edades, está en un entorno idílico, hay 4 maestros y maestras o 5. Bueno, allí también hay una organización sencilla. Probablemente se lo hablan todo, pero también se distribuyen responsabilidades, también hay procesos, también hay toma de decisiones y se genera una cultura. Es tan organización, es tan institución como, les voy a poner un extremo contrario. Imagínense, es realidad. Yo llevo colaborando con el equipo de Reimagine Education, con una escuela, con una Icastola, que tiene casi 3.000 alumnos en todas las etapas, incluida formación profesional e infantil, y que tiene 11 sedes en un valle distribuidas. Muy complejo, ¿no? Para sumar la complejidad, esta Icastola, esta escuela, es fruto de una fusión que se realizó hace 5 años o 6 de 3 Icastolas distintas, cada una con su historia. Se imaginan el universo este. La complejidad que tiene, la cultura interna, las responsabilidades, la coordinación, la gestión, la información. Bueno, pero son organización y son institución y son estructura ambas. Y entre estos dos extremos, uno sencillo y otro muy complejo, estamos todos dentro. Piensen, además, que la escuela o la universidad es una institución muy peculiar, muy distinta de una empresa, de una administración pública, de un hospital. ¿Por qué? Porque es una organización donde los profesionales no trabajan normalmente juntos. ¿Qué significa esto? Alguien dirá, sí, estamos juntos en la escuela. No, perdonen, están yuxtapuestos, que es distintos, no es juntos. ¿Por qué? Porque en el elemento fundamental, que es el proceso de enseñar y aprender, que si me permiten la expresión, entre comillas, es el negocio que la institución tiene y hace, actúan como profesionales individuales. Entro en el aula, cierro la puerta y ahí actúo. Y allí estoy siempre solo. Bueno, si alguien ha empezado ya a transformarse, trabaja en codocencia y por proyectos, ya es otra cosa. Ya es más la escuela que queremos transformar. Pero lo tradicional, lo que se diseñó,
hace más de 100 años y se continúa haciendo, tanto en la universidad como en la escuela, es que es una organización donde los profesionales no trabajan ni ejercen en equipo. Lo que sí requieren es lo que se denomina coordinarse, que significa ponerse de acuerdo en unas cuantas cosas, no muchas, pero luego con un amplio margen de decisión. Esto piensen que se asemeja más a un despacho de abogados. Hay despachos de abogados, algunos ya, incluso los grandes, superan pues los 500 profesionales, que cada uno trabaja individualmente. Ahora cada vez los hacen trabajar más en equipo, pero anteriormente no. Entonces se han de poner de acuerdo en algunas cosas, se coordinan, pero delante del cliente muchas veces aparece un abogado solo, igual que los alumnos, delante de ellos solamente aparece un profesor. Los alumnos asumen que los profesores deben de coordinarse, pero no los ven directamente nunca. Acción individual en aula, coordinación de criterios en equipos, y la palabra equipos la pongo en duda porque son poco equipos integrados, son más grupos. Es una organización de individualidad. Y esto explica muchos de los problemas que tenemos muchas veces. Ahora, la pregunta que yo quiero hacerles, ¿desde qué lugar miro yo la organización? ¿Cuál es la imagen, el marco mental que me viene a la cabeza cuando digo organización? A todos nos viene algo. Pasa que queda a veces muy disimulado. Intenten emergerlo. ¿En qué pienso? Organización. ¿Qué imagen me viene? Continuemos. Luego aparece una cosa que, no sé, parece que es muy importante en el mundo, que se denomina organigrama. Es como algo mágico que aparece aquí. Fíjense que yo no he hablado aún. Les he hablado de responsabilidades, les he hablado de procesos, les he hablado de toma de decisiones, les he hablado de cultura, pero de pronto aparece una bomba atómica que se llama organigrama, que lo ocupa todo. ¿Qué es el organigrama? El organigrama es la representación gráfica de la jerarquía. Esto de forma simple, lo podemos trufar, pero es la representación gráfica de la jerarquía, de la autoridad, del orden, de la que nos hemos dotado, sobre todo cuando la organización se ha hecho compleja. En la escuela rural probablemente no tienen organigrama, tienen lista de responsabilidades. Bien, primera idea, ¿de dónde sale el organigrama? Fíjense, hasta la experiencia del ejército norteamericano en la Segunda Guerra Mundial, el organigrama no era un elemento central de lo que se ha denominado el management, que lo traducimos por gestión. Existía en las grandes empresas, pero no se utilizaba tanto. Todos los principios del management de la segunda mitad del siglo XX se generan dentro del ejército de los Estados Unidos por su acción con miles de hombres y mujeres desplazados a Europa y la necesidad de una organización estructurada, centralizada y clara. Y ahí el organigrama toma una fuerza fundamental y explica claramente de quién depende cada uno, para que no haya confusión. Este es el objetivo del organigrama. Bien, yo les he de decir que creo que el organigrama está sobrevalorado, sobrerepresentado, que ocupa un lugar que no le toca, porque yo me he encontrado muchas veces que cuando hablo con alguna institución y les digo, oiga, no sé, explíquenme un poco qué organización son, cómo están estructurados, qué identidad y cultura tienen, lo primero que me envían es el organigrama. Es lo que tienen más a mano, es lo que les parece que al final define más. Y a mí me parece que es lo que explica y define menos lo que es una organización. Por tanto, paréntesis, yo ya les hago de entrada una llamada a superar la idea organigramática. El organigrama es simplificador, es simple, no explica y además genera, como vamos a ver después, muchas inercias y muchas confusiones internas. Por tanto, hemos de ir a instituciones, a organizaciones, a estructuras que superen la mirada lineal y simple del organigrama.
Bien, imaginemos que ya tenemos responsabilidades, ya tenemos organigrama. Bueno, pero la responsabilidad, la dirección de algo, la coordinación de algo, se puede ejercer de muchas formas. Entonces entra lo que se denomina el estilo directivo. Ahí es donde hay un gran margen. Es decir, cada directivo, cada coordinador o coordinadora ejerce esta función de la forma que él entiende y sabe. Entonces, hay estilos directivos orientados a tarea, a supervisión, a control, porque creen en el fondo que esta es la tarea que se les pide. Es el encargo que se les pide, esté escrito o no, a veces está escrito, pero muchas veces no. En cambio, otros ejercen su estilo directivo de una manera orientada a personas, desarrollándolas, participando. Y esto con el mismo organigrama, y esto dentro de la misma institución. Difícilmente, yo no lo he encontrado casi nunca, hay algún documento que especifique cuál debe ser el estilo de dirección y coordinación. Y cuando lo preguntas, dicen, bueno, tenemos un documento donde hablamos de los valores. Sí, bueno, pero este documento, si me permiten, cuando me pongo a coordinar, a dirigir con la vida tensa que lleva, en el cajón. Por tanto, el estilo directivo es muy importante y ahí es donde vemos la conexión del estilo directivo con las ideas preconcebidas, con los sistemas familiares y con las experiencias profesionales que he tenido en otras partes. Porque ahí está mi idea personal de jerarquía, de orden, de autoridad, o de otros conceptos de austeridad, de participación. Y esto normalmente no se alinea. Esto es espontáneo. Se busca alinear cuando hay algún conflicto. ¿Pero cómo ha reaccionado así? Bueno, pues que para mí es lo normal, pero no habíamos hablado. Este es uno de los temas mucho más importantes que el organigrama y que quedan muchas veces al margen. Bien, y todo esto, por cierto, se puede complicar y sofisticar mucho si queremos. Porque la organización lo pide o porque las modas lo llevan. Porque, claro, podemos hacer definición de puesto de trabajo, evaluación del desempeño, calidad total para no sé cuántos. Y sí, nos vamos cargando de trabajos muchas veces técnicos internos sin que haya una orientación de sentido. Porque a lo mejor todo esto puede tener sentido si tiene sentido. Pero todo esto sin sentido, si me permiten el juego de palabras, nos da más trabajo y al final puede crear una burocracia o burocracia muy grande que se alimenta a sí misma y que no está liderada. Por tanto, ojo, porque ahí es donde entra la mirada sistémica a la organización y ahí es donde hemos de empezar a hacer cuadrar la mirada transformacional con la mirada sistémica y sobre todo con una cosa que es muy sencilla, pero todo esto que hacemos sirve para algo. No, es que ahora está de moda, es que el sello de calidad, mire, yo veo el sello de calidad en muchas puertas y les aseguro que no sirve para que la matrícula sea más alta, ni nos sirve para que nos dé una subvención un poco más alta. Y a lo mejor nos lleva mucho trabajo y no estoy en contra, siempre y cuando no juguemos a la acumulación. Calidad a tope, definición del puesto de trabajo, evaluación del desempeño, pues sí, pero a lo mejor no hemos definido el estilo de dirección y es mucho más importante que todo. Bien, ¿por qué les explico todo esto? Porque al final, frente a lo complejo, las ideas simples ayudan mucho. Y saber cómo se origina una organización, qué es una estructura. De forma sencilla, ¿cuál es el origen de las responsabilidades de los procesos administrativos e informáticos, de los equipos, órganos de toma de decisión y la cultura interna, más el organigrama? ¿Qué es lo que conforma lo que llamamos una organización con una estructura, una cultura y un organigrama? Lo empaquetamos y a esto le llamamos organización. Es muy importante verlo de forma sencilla porque nos lo pueden complicar mucho, pero hoy no estamos aquí en una asignatura que se llamaría análisis organizacional 1 y luego podríamos hacer análisis organizacional 2 y luego el 3, pero esto ya es otra cosa. Esto sería
estudiar profesionalmente ciertas cosas y ciertos conceptos. Por cierto, paréntesis, también se sorprenderían porque a veces hago focus group y entrevistas con alumnos que salen de una universidad con esta formación y lo más sencillo no lo han entendido y lo complican muchísimo todo y pienso, mi madre cuando entren en una organización y lo compliquen tanto. Bien, continuamos. Porque fíjense, otra cosa muy importante a entender es que la estructura, la organización y el organigrama ya existían cuando yo tomé la responsabilidad. Porque a veces hay directivos que parece que entran como si el pasado no existiera. Todo esto ya existía y más o menos ha sido siempre igual. Porque difícilmente un organigrama se cambia de forma importante por lo complicado que es. Entonces, normalmente las direcciones van haciendo pequeños cambios en el organigrama en el que parece que todo cambia, pero no cambia nada. Es más, lo complica todo. Pero lo importante es ver que esto ya viene de muy lejos y que va a ir más lejos. Esto es un flujo que lleva mucho tiempo. Por cierto, cuando yo deje mi responsabilidad directiva, la estructura, la organización, la cultura y el organigrama siguen. Por tanto, veo tantos directivos a veces que actúan como si el pasado no existiera y el futuro después de ellos tampoco, que tomar, y esto va enlazado con la mirada sistémica, en la mirada transformacional, esta mirada de que la organización ya existe y va a continuar existiendo, y yo influyo y decido, impulso en un determinado periodo, pero integrado en este flujo, me parece muy importante. Avanzo, todo esto se complica porque tanto la ley de universidades como la ley de escuelas de cada uno de los países nos obliga a tener unas etapas, a tener unos representantes, nos dice que hay que tener unos directivos, se han de firmar unos documentos. Entonces hay personas que confunden y dicen, bueno, como la ley dice esto, pues vamos a hacer nuestra estructura igual que la ley porque hay que cumplir. Pero ¿qué no hemos entendido? O sea, delante de la ley habrá que cumplir lo que sea, pero yo tengo mi objetivo, mi misión, mi ADN, mi proyecto. Yo puedo hacer perfectamente lo que yo creo. Esto es una de las cosas más curiosas. Hay muy pocas instituciones en el mundo, muy pocas escuelas que se hayan atrevido a tener organizaciones distintas de lo que las etapas de la ley dicen. Y les aseguro que los que lo tienen les funciona perfectamente, incluso mejor. Pero a veces hay un simplismo, ¿no? Si la ley dice que tiene primaria, pues hay que tener una dirección de primaria o no. O puedes unir el último ciclo de primaria con el primero de secundaria y a lo mejor ayudaríamos mucho más a los adolescentes, ¿no? Es decir, fuera simplismos, más conciencia, más reflexión, con una idea fundamental. La estructura, la organización, la cultura, el organigrama son una herramienta, no son un fin. En educación somos especialistas en confundir el medio con el fin. Ya nos hemos confundido el aprendizaje del currículum y las notas como fin, cuando ya sabemos que es un medio para construir personas. Con la organización pasa lo mismo. La estructura, la organización, el organigrama, las responsabilidades son un medio para conseguir un fin, la misión. Pero parece que no, que es intocable, porque claro, tocamos personas, ¿no? Entonces, es una herramienta, es un medio que nos ayuda a realizar la misión de la institución y que por tanto debe estar al servicio de ella. No ella y el proyecto educativo al servicio de la organización, que muchas veces ocurre. También hay que ser conscientes que la estructura, la organización que tenemos hoy es fruto de muchas pequeñas decisiones y consideraciones de muchas personas que han estado anteriormente en la dirección a lo largo del tiempo. Y por tanto, ¿lo podemos cambiar? Lo debemos cambiar, sí, pero con esta consciencia. Es muy curioso porque supongo que ustedes lo han visto, hay muchos directivos que pretenden dejar huella en la institución donde han estado, pero muchas veces derivan la huella hacia cosas físicas. En una universidad, esta biblioteca la hizo el rector, no sé qué. En una escuela, esta sala de actos fue posible gracias a la directora o al director, y le ponemos una placa incluso. Pero nuestra huella ha de ir más allá de lo físico. Tiene que ser una huella que penetre en la cultura, en la estructura,
en las grandes ideas respecto al proyecto y que la organización debe de estar al servicio del proyecto. Esta es la mejor huella que podemos dejar. Porque la pregunta es si es una herramienta, ¿a qué debe servir esta herramienta? Es muy claro, ¿no? A la misión educativa y por tanto al perfil del egresado y por tanto al modelo educativo. Y la organización debe de servir a todo esto, no al revés. He visto algún modelo educativo a veces que dice, no, es que claro, esto de las etapas no lo podemos cambiar. ¿Ah, no? No, porque está en el organigrama. Bueno, ¿y? Vamos a ver, si mi modelo educativo decide que el último ciclo de primaria y el primer ciclo de secundaria trabajarán juntos, pues me cargo las etapas. No es que la ley dice, pero que no ha entendido. Fíjense que esto es muy importante y es muy importante llevarlo hasta el fin, no solamente decirlo. Claro, porque fíjense, ejemplos. Si el objetivo de nuestra institución educativa es transmitir conocimientos, entonces está bien que mi organización sea a base de departamentos. En las universidades, en muchas escuelas, sobre todo en la secundaria, existen los departamentos. Claro, el departamento de lenguas, el de inglés, el de historia, el de matemáticas. ¿Esto qué expresa cuando en el organigrama ves esto? Que la misión verdadera de la institución es transmitir conocimientos. Por eso la estructura está al servicio. En cambio, si nuestra misión es educar personas y cumplir el perfil de acuerdo con el modelo, entonces ahí ya la cosa cambia. A lo mejor nos estructuramos de otra forma. A lo mejor la tutoría, por ejemplo, es el elemento vertebrador de la organización. Bien, ¿debe cambiar la organización, la estructura y el organigrama y la cultura de una institución educativa? Sí, claro, debe cambiar. ¿Puedo cambiarla? Sí, claro, pero no de acuerdo con mis obsesiones, mis miedos y mis manías como directivo que vienen de mi sistema y de mi experiencia, sino, en todo caso, desde un liderazgo consciente que integra la mirada sistémica y la mirada transformacional para llevar a la organización donde debe ir acompañando el proyecto. Esto es muy importante, es un principio fundamental y básico que les ha de permitir incluso discernir ciertas decisiones. Y entonces llego a lo que ya les he ido preguntando. ¿Cuál es mi mirada a la organización, a la estructura, al organigrama? ¿He revisado mis marcos mentales, mis imágenes? ¿Qué imagen me llega a la cabeza? Yo les voy a situar algunas. Por ejemplo, hay directivos que se imaginan que la escuela o la institución educativa debería ser como un reloj suizo. Si cada uno hiciera lo que tiene que hacer, tic-tac, todo se iría vinculando y que sería casi como mágico. No pasa nunca, pero esta es la imagen que en la cabeza hay. Hay otras personas que se imaginan la escuela más como una fábrica de profesionales. La escuela ya se diseñó como una fábrica, pasillos y escuelas, ¿no? Hay escuelas y aulas. Bueno, pues es como una fábrica, pasan muchos, sobre todo las grandes, ¿no? Luego toca la sirena o el pito o la campana y salen al patio, ¿no? Hay personas que nos imaginamos que la escuela o la universidad debería ser como un gran jardín de plantas y flores. Qué imagen más distinta, ¿no? Y los docentes son los jardineros. Ustedes no se imaginan a una planta diciendo, ¡crece, crece! Yo no me imagino tampoco coger a un alumno y decirle, estudia, estudia, sin hablar de su contexto, de su persona. No tiene sentido, pero se hace constantemente. Hay otras personas que se imaginan la escuela o la institución educativa como una máquina herramienta, como una máquina llena de herramientas. Si los docentes utilizaran bien las herramientas, tendríamos que la máquina funcionaría. No es neutro, no es baladí. La imagen que tenemos en la cabeza, descubran cuál es, está condicionando todas sus decisiones, toda su mirada respecto a lo que una organización es. Y sobre todo, ¿saben cuándo se expresa esto? Cuando hay crisis. Cuando hay crisis de autoridad, cuando hay conflicto, hay alguien que dice, es que aquí tiene que mandar alguien. Pues esto sale del sistema. ¿Qué relación tengo yo con los que mandan? Porque en mi familia
ha mandado a alguien. ¿Qué relación tengo yo con la jerarquía, con el orden, con la autoridad? ¿Qué pienso de todo ello? ¿Y qué siento? Porque a veces estamos disociados, y lo pienso y lo puedo definir perfectamente, pero cuando lo siento lo veo de otra forma. Otra cosa importante, y ya voy acabando, es que la organización, la estructura, el organigrama, la cultura de nuestras instituciones tienen mucha inercia. Subrayo la palabra en mayúscula, inercia, porque llevan muchos años. Y se transmite, y es automático. Y es muy difícil, y hemos de saberlo transformarlo. Es como un tentempié. No sé si, claro, ustedes cuando eran pequeños seguro que no existía esto, pero hay una cosa que se llama tentempié, que tomas fuerza, lo llevas hacia abajo, juegas un poquito y cuando lo dejas vuelve al sitio. Pues la organización, la estructura, la cultura interna se asemeja un poco a esto. Grandes esfuerzos sin mirada transformacional ni sistémica para cambiar ciertas cosas y a la que te distraes vuelve todo a donde estaba. Esto es importante tenerlo en cuenta. Claro, y la pregunta de fondo que ya le he citado un poco al principio, ¿es posible dar un lugar a la persona dentro de nuestra institución? Y alguien me dirá, sí, sí, claro, nosotros... No, vuelvo a repetirlo. ¿Es posible que la mirada a la organización, a la estructura, al organigrama, a la cultura, a los procesos, la persona ocupe el lugar que debe de ocupar? Porque les aseguro que no lo ocupa. No lo ocupan en el 99% de los casos. Cuando un directivo o directiva empieza a hablar de estructura, de organización y de organigrama, se olvida de que la persona es el centro. ¿Podemos pensar en una organización que está vertebrada en inspirar, en invitar a desarrollarse a las personas, a crecer, y pensar en una organización con propósito que genera nuevas formas y estructuras y que hace que florezcan las personas? Imagen de jardín. Que florezcan las personas que trabajan en ella y por consecuencia los alumnos, porque queremos educar a personas. Porque claro, yo veo instituciones que dicen aquí educamos a personas y maltratan a los que trabajan dentro. No, esto no me cuadra. Son discursos a veces esquizofrénicos. Por tanto, fíjense, ya voy recogiendo, la mirada transformacional tiene que ver con una mirada que se centra en la persona y en las personas que están en la institución. Porque permítanme ahora que utilice la palabra sistema de otra forma. Porque hay palabras como evaluación de los alumnos, evaluación del desempeño, evaluación de una institución, evaluación de la calidad, pero es la palabra. La palabra sistema también se puede utilizar por mirada sistémica, sistema informático, pero yo ahora la voy a utilizar como organización como sistema, o quizá más cerca como un ecosistema biológico. Esta también es otra imagen de lo que puede ser una organización muy alejada de la máquina herramienta. Imaginemos que la institución, la organización, la estructura, el organigrama, la cultura es más como un ecosistema que ha de permitir que la persona florezca y que todo ello esté al servicio del modelo educativo. ¿Qué cambio, no? Pues la mirada transformacional incorpora esto, porque no hay posibilidad de transformación si no incorporamos esta mirada. Y este ecosistema, que es la organización, la estructura y el organigrama, tiene alma. Ahora me dirán, ¿tiene alma? Sí. ¿Tiene corazón? Tiene alma. ¿Por qué? Porque si vive centrado en el día a día y no tiene proyecto y no tiene sueños que lo galvanicen, que lo estructuren, se va como diluyendo, deshilachando. El día a día lo come todo, es como un agujero negro. Desanima, enfrenta, crea conflictos. Si el ecosistema no cuida su alma, y el alma está en las personas, en el corazón, no se puede transformar. Por tanto, ¿qué les estoy llamando yo? A una revisión profunda de los marcos mentales sobre qué es una organización, sobre qué es la jerarquía, sobre qué es la autoridad, sobre el control, sobre la supervisión, sobre la cooperación.
pero sobre todo para ver qué marcos mentales tengo, qué imágenes en mi cerebro, en mi historia, en mi sistema familiar tengo que proyecto en el sistema organizativo. Y sobre todo, esta mirada transformacional debe ser una mirada transformacional a mí mismo, a mi persona. Y en consecuencia después podré mirar a las personas de mis equipos y de mi organización. La mirada transformacional es una apertura disruptiva de la persona, del directivo, hacia nuevas áreas o zonas a los que los directivos muchas veces no están abiertos. ¿De qué les hablo? Pues mire, les hablo de la importancia de la intuición, que es una de las bases de la toma de decisiones. Les hablo de estar abiertos a la percepción. ¿Qué percibo? Y esto no quiere decir que yo niegue la importancia de los datos y de la estructura de los datos, pero las decisiones no se pueden tomar solamente en base a los datos. Hay una información no formal que no emerge, que no conocemos, que está más en la intuición, en la percepción. Es la importancia de la información que no se ve. Y ahí la mirada sistémica y la mirada transformacional nos pueden ayudar mucho. Fíjense, tomar decisiones es una de las cosas más importantes que los líderes han de hacer, y sobre todo los líderes transformacionales, es muchas veces saber encontrar soluciones sencillas a problemas complejos. No es verdad que ante problemas complejos tengamos que aplicar soluciones muy complejas. En el fondo son decisiones sencillas de aplicación compleja, pero no son soluciones complejas. Por tanto, yo quiero acabar esta masterclass con un encargo a todos ustedes. Es el encargo de pasar de una dirección centrada en la gestión a un liderazgo transformacional que incorpora la voluntad de transformar, que ya la hemos explicado al principio, esta mirada conectada a mi proyecto de vida, junto con un liderazgo consciente. ¿Y qué significa en este caso consciente? Consciente significa consciente de quién soy, de quién es mi sistema y de cuál es el sistema de la organización donde estoy. Consciente para poder trabajarme, consciente para abrirme a nuevos contextos, a nuevas oportunidades, a nuevos conceptos, a nuevas experiencias. Porque esto me permitirá incluso abrirme a un futuro distinto, a ver el futuro emergente, a poder hacer cosas distintas para realmente, con la mirada transformacional, transformar. Es que si no me abro, si no me trabajo, si no me dedico tiempo, no va a haber transformación posible. Por tanto, fíjense, se trata de mirar con nuevos ojos, importantísimo, entender nuestra realidad y nuestro contexto de forma distinta y buscar la conexión conmigo mismo y con las personas que tengo alrededor. Esto es la mirada transformacional y esto es la mirada transformacional aplicada al cambio organizativo de la estructura del organigrama y de la cultura. Elemento fundamental para poder avanzar en el cambio. Muchas gracias. Muchas gracias, Xavier. Muy interesante. Ahora podemos dedicar unos minutos. Quien quiera puede preguntar o comentar. Yo creo que ahora es muy rico este espacio para poder preguntas o clarificaciones o simplemente, pues eso, comentarios que nos han inspirado y que queremos compartir. Así que dejamos unos espacios para micro abierto y quien quiera puede o levantar la mano o simplemente abrir el micro y hablar. A ver, Fernanda levantó la mano. Fernanda, adelante. A primeira é sempre mais difícil, não é? Sim. Eu queria agradecer ao Xavier novamente pelas ideias que nos traz e por aquilo que nos faz pensar, que nos faz
refletir relativamente às nossas práticas. Há, de facto, coisas muito difíceis, porque nós levamos o nosso dia a ser mais gestores do que líderes, não é? Portanto, os nossos dias são muito ocupados com as urgências e não com as coisas que são importantes. Eu tenho pensado, de alguma forma, na questão de trabalhar muito a cultura interna da escola. Aliás, a Ionquer, nós já falámos muito sobre isto, e ter algumas ideias-chave, não muitas, mas que no fundo constituam a base daquilo que nós somos e da maneira como queremos trabalhar. E isto não é um trabalho muito fácil de fazer numa escola que não tem 3.000 alunos, mas tem mais de 700, portanto, que acaba por ter já uma estrutura muito pesada, uma história muito longa. Outro aspecto muito difícil é a questão da inércia. Portanto, lutar aqui contra a inércia e contra o mais do mesmo, não é? Porque nós muitas das vezes fazemos mais do mesmo à espera de obter resultados diferentes e isso não vai acontecer. Portanto, é um caminho longo, é um caminho difícil, é um caminho que às vezes se faz com altos e baixos. Nós achamos que estamos a ir por um determinado caminho e quando damos conta já retrocedemos mais não sei quantos passos atrás, em vez de dar vários passos à frente. Mas é um desafio muito grande e eu acho que é o caminho. E se não formos por aqui, a escola deixa de fazer sentido, não é? E se não mudarmos convictamente, há algo exterior que nos vai fazer mudar, como por exemplo a inteligência artificial, como por exemplo as novas formas de aprender dos alunos. Portanto, acho que nós temos que ter consciência que devemos liderar este processo de mudança, senão vamos ser arrastados por ele. Muy bien. Y eso, obrigada. Muchas gracias, Fernanda, por tu intervención. Bueno, tú has preguntado cómo trabajar la cultura y cómo superar la inercia, ¿no? Bien, me parece muy importante. Fíjate, hay un tema previo muy importante, que muchas veces los directivos se olvidan de ello, que es por qué hemos de trabajar la cultura, por qué hemos de superar la inercia y para qué. Claro, yo a veces incluso nos han pedido a nosotros, oiga, ayúdenme a identificar la cultura. Yo digo, ¿por qué y para qué? Porque si es para saberlo solo, no tiene sentido. Entonces, el problema es que muchas veces tenemos ausencia de proyectos potentes que puedan estructurar, que puedan galvanizar, y fíjense la palabra, a nuestra institución y a las personas que trabajan dentro de ellas, conectando con los proyectos vitales que ellas tienen. Entonces sí que tiene sentido trabajar la cultura porque es para algo, identificar qué inercias tenemos y cómo podemos superarlas, ¿no? Pero muchas veces vamos rápidamente al cómo sin identificar el qué. Entonces, claro, yo diría, vamos a dedicar un poco de tiempo después del COVID, con lo que hemos pasado, con lo cansadas que están las personas, vamos a intentar conectar con un proyecto potente, que las personas puedan conectar con él. Pongamos esto delante, porque después lo otro lo podremos hacer, se lo aseguro, Fernanda, bastante fácilmente, porque entonces sí que se transforma en un proyecto técnico. Más personas. No sean tímidos ni tímidas. Exacto, seguro que, no sean tímidos. Que tienen dudas o en portugués dúvidas. Dúvidas. A ver, que no vea... No hace falta. Pueden abrir el micro y hablar sin ningún problema, que estamos en familia casi. A ver, Nora.
Nora, tienes el micro cerrado. Nora. Ahora. Hola, buen día a todos. Buen día. Una felicidad de verlos. Más que una pregunta, a mí me genera una reflexión y una complejidad. Pero todo esto que dice Xavier, que es una mirada tan diferente para mí y para lo que estamos acostumbrados por acá, me hace pensar que requiere de mucho trabajo con las personas, ¿no? Con la persona docente, con la persona profesional, para estar todos en el mismo orden y en el mismo, digamos, en el mismo sueño. Me parece que es mejor la palabra sueño que no en el orden. Bueno, esto me parece que ustedes lo habían en los cuadernos del Horizonte 2020, se puede ver algo que hacían en ecosistemas o algo así. ¿Se refería a ese tipo de trabajo? Bien, claro, Nora, tiene usted mucha razón cuando dice que todo esto quiere decir trabajar con las personas, ¿no? Pero es que al final una organización, ¿qué son? Sino claro. personas. Por tanto, es el trabajo más importante que podemos hacer. El problema es que como directivos estamos orientados a tarea. Yo siempre veo directivos con listas. Eso, claro. Y cuando encuentran a alguien por el pasillo le dicen, oye, ¿ya tienes hecho esto? En lugar de decirle, hola, buen día y ¿cómo estás? Digamos que es un ejemplo, pero fíjense, Nora, antes que trabajar con las personas, el directivo tiene que trabajarse. Porque como usted ha dicho, esto está, seguramente la mitad de las cosas que he dicho están muy alejadas de los paradigmas y los marcos mentales y las ideas de las que venimos. Entonces, si no nos trabajamos primero, claro, cuando trabajamos con las personas, al final les estamos transmitiendo lo mismo, que es nuestra mirada, que viene de nuestro sistema y nuestra historia. Y esto no motiva mucho. Entonces, claro, es muy difícil poder trabajar con las personas si nosotros como persona no nos hemos trabajado, no le hemos dedicado. Al final la palabra trabajarse, ¿qué significa? Dedicarnos espacio y tiempo. Regalarnos espacios como este y tiempos para poder trabajarnos y poder cambiar. Porque luego cuando uno cambia de posición, de mirada, automáticamente cambian todos los otros. Esto también es otro principio sistémico importante, ¿no? Y como nos cuesta trabajarnos a nosotros mismos y venimos de la gestión, nos imponemos, hay que trabajar con las personas. Muy bien. Cada semana voy a dedicar 15 minutos de entrevista a una persona para... No sirve para nada, porque tú no has cambiado. Va a ser una charla, una cháchara que decimos aquí, tuya y de la otra persona, que no cambiará. Entonces, primero, igual que nosotros decimos, es que quiero que los docentes cambien y la escuela cambie. Yo digo, bueno, vamos a cambiar primero el equipo directivo. Vamos a dedicarnos primero al equipo directivo y cuando este haya cambiado, ya cambiaremos lo otro, ¿no? Pues yo quiero dedicarme a las personas. Bueno, primero dedícate a ti como líder, haz el cambio. Puedes hacer el programa de liderazgo experiencial consciente o puedes hacer otro, pero es igual. Dedícate tiempo. Y luego también otra cosa muy importante es que como no podrás hablar con todo el mundo, y aquí en el Horizonte, en los cuadernos del Horizonte sí que lo cuenta con esta mirada ya de ecosistema, de poner en marcha no solamente diálogos uno a uno, one to one, sino diálogos sociales, participar en el sueño, es decir, que el diálogo no ha de ser solamente persona a persona, puede ser un diálogo institucional, pero que hace que la persona salga, ¿no? Muchas gracias. Muy bien, gracias, Nora. Venga, última oportunidad porque vamos a recuperar los 5 minutos que hemos empezado de cortesía, pues también vamos a dejarnos. ¿Alguien más quiere comentar algo? Ahí en el chat os dejamos el link otra vez de... Yo, si me permite... no he elegido la mano, pero perdona. Es igual, era esto lo que teníamos que hacer. He abierto.
Pues es un placer ver esto y creo que estar aquí ya es un paso muy grande para abrir la mente para este cambio que es necesario, porque creo que se pasa con todos nosotros el problema del tiempo. A partir de ahora estamos todos conscientes que lo vamos a hacer, que lo vamos... Pero dentro de una hora, esto todo, entramos num sistema de tiempo, de problemas que muchas veces son al final del día en la cama, pero no he cumplido lo que he tenido. Pero ya no hay recurso porque se ha ido. Entonces, creo que estos momentos son muy importantes de repetición para que podamos cambiar nuestra mente, para que de inmediato las actitudes sean convertidas en decisión, en actitudes conscientes de cambio. Creo que es eso. Yo conocí a Javier Araguay y creo que es una base de... He leído bastante sobre esto, nunca he participado en esto, es la primera vez. Pero gracias por la oportunidad, porque creo que es un principio, es un comienzo para esto. Y creo que la política está cierta, pero ¿cómo vamos a llegar? Caminando, sí, con dedicación. Y gracias a todos. Muito obrigado, Paula, por tu reflexión en voz alta, con la que estoy muy de acuerdo. Junquera, vamos ya cerrando. Muchas gracias. Exacto, vamos a ir cerrando porque ya es el tiempo. Muchas gracias por compartir este espacio con nosotros. Siempre da gusto poder verlos y poder reflexionar juntos. Y nada, ahí ahora, pues entre esta tarde y mañana les enviarán el webinar grabado con la información. Sin ninguna y cualquier cosa tienen nuestros correos, pues encantados de poder compartir. Y ahora sí que los alumnos matriculados al programa, pues como el otro día hicimos, nos desconectamos y nos volvemos a conectar con el mismo link. ¿Ok? Pues muchas gracias. Los que empiezan vacaciones, felices vacaciones, y los de no, pues ánimos y estamos en contacto. Obrigado y buen trabajo. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Obrigada para los de Brasil y de los de Lisboa. Obrigada. Chao.